Es un honor y un placer estar aquí delante de ustedes. Créanme que lo es. No es un cliché ni nada por el estilo. Como dijo el pastor Juan, mi nombre es Heiel Ortiz. Sí, soy hermano de Josías, hermano mayor, aunque me vea más joven. Yo soy el mayor. Es la gracia de Dios, no es mi culpa. Y mi hermano estuvo aquí o está en este país en calidad de estudiante. Yo estoy en calidad de misionero de un ministerio que se llama Radio Transmundial, donde nos dedicamos básicamente a comunicar esperanza al mundo a través de los medios de comunicación. Y ahora tenemos la maravillosa oportunidad de hablarle a más de 60 millones de latinos en este país, de alcanzarlos con el mensaje del Evangelio y que ellos también puedan escuchar. Y eso es básicamente lo que hacemos. Si quieres saber un poquito más acerca de Radio Transmundial y lo que hacemos, podemos juntarnos un día de estos, tomarnos un café y hablar acerca del ministerio y cómo usted puede ser bendecido también a través de Radio Transmundial. En la mañana de hoy, o en el día de hoy, quiero compartir con ustedes un tema que cuando el pastor Juan me dijo, yo decía, Señor, ¿por qué este tema? ¿Por qué para el primer sermón que voy a compartir? No sé si va a ser el último, pero por lo menos el primero. Y luego cuando el pastor Raudel predicó los dos primeros sermones, yo entendí al instante, ok, ya sé que es parte de tu plan, Señor. Ahora necesito que tú pongas gracia en mi vida, así como la pones dentro del pastor Raudel, para hablar de tu palabra en esta mañana. Y quiero que vayan conmigo en sus Biblias o enciendan sus Biblias en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a ver unos 3 versos en esta mañana. Primera de Juan capítulo 2 versos del 15 al 17. Estaré leyendo en la versión NBLA, me gusta esa versión, y posiblemente utilizaremos otra también. Entiendo que en el día de hoy Dios desea que nosotros entendamos que la vida cristiana tiene una perspectiva eterna. La vida cristiana tiene una perspectiva eterna. Y comenzamos a leer en Primera de Juan capítulo 2 versos del 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esta primera carta de Juan es muy interesante. Tiene un tema central y Juan se enfoca básicamente en aclarar ideas y contenidos y pensamientos que circulaban en aquel entonces y que circulan también hoy en día en nuestra sociedad. En ese momento muchas corrientes filosóficas, ideas se estaban infiltrando y se estaban mezclando con las verdades del Evangelio. Es decir, el problema que tenemos hoy en día con ideología de géneros, pensamientos, corrientes y todo lo demás no es nada nuevo. Y no es nada nuevo que la iglesia tenga que enfrentar en ese tipo de cosas. De hecho, si nos ponemos a analizar cuidadosamente, los apóstoles, todos los que escribieron, dedicaron parte de sus escritos a combatir ideas y pensamientos contrarios a las enseñanzas del Evangelio. De hecho, Juan en esta carta nos comienza diciendo, lo que yo voy a hablarles ahora, no me lo he inventado, nadie me lo ha contado, no ha sido que yo lo escuché. Fíjense cómo dice Primera de Juan capítulo 1 del verso 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se manifestó a nosotros.
Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Juan se estaba asegurando que su audiencia entendiera que lo que él iba a decir, lo que él quería comunicarle, no era algo que él se había inventado. No era algo nuevo. Era algo que simplemente él había tocado, palpado. Juan tuvo una experiencia que nosotros aquí quizás quisiéramos tener, pero que en algún momento la tendremos. Juan estuvo con Cristo 24 horas. Abrazó a Cristo, se acercó a Cristo, oró con Cristo, comió con Cristo, durmió con Cristo. Estuvo ahí con Cristo de tú a tú como un gran amigo. De hecho, los discípulos decían, pareciera que Jesús lo ama más a él es el discípulo amado. Desde ese testimonio es que Juan comienza a hablar y comienza a decirnos, oigan, esta conclusión ustedes tienen que llegar a entenderla igual que yo. Yo llegué a esta conclusión por la enseñanza del Espíritu y yo quiero que ustedes la entiendan también. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Después que se conoce a Cristo, después que tienes la capacidad de verte con Cristo juntamente crucificado y resucitado, no hay manera de que puedas amar al mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero que lo leamos ahora en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que desde mi punto de vista habla español. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente, subraya, tanto desea. Todo lo que la gente desea se acaba, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Es entonces que Juan nos da, por así decirlo, 4 cosas en estos versos. Número 1, nos da un mandato. Número 2, nos da la razón de ese mandato. Nos ayuda a entender la justificación del mandato que nos está dando. Y por último, número 4, nos da la promesa y esperanza de este mandato. Con estos 4 elementos, mi objetivo en este día, y espero que ustedes también puedan verlo, nosotros podamos entender que la vida cristiana hay que vivirla con una perspectiva de eternidad y no de algo terrenal. La pregunta que hay que hacerle a Juan, ok Juan, ¿cómo lo hacemos? Veamos estos 4 puntos. Número 1, tenemos un mandato. El mandato es claro en el versículo 15 en su primera parte. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo primero que yo debo de entender como creyente es este mandato que estoy recibiendo. Y esto no es algo nuevo que Juan está hablando. Esto no es algo que Juan se ha inventado. De hecho, en el capítulo 2 que estamos leyendo, los versos del 7 en adelante, Juan dice, yo no estoy escribiéndole a ustedes nada nuevo. Escuchemos lo que dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Wait a minute. O es nuevo o no es nuevo el mandamiento. Vamos a ver, Juan, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué tal si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente para entender un poco más? Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Dice Juan, Jesús vivió la verdad de ese mandamiento.
La diferencia del mandamiento que habíamos tenido antes es que no teníamos el ejemplo de nadie viviendo de esa manera. Y Jesús vino a vivir este mandamiento en carne propia. Y Juan nos dice al principio, ¿saben qué? Yo lo toqué, yo lo saludé, yo dormí con ese que vivió el mandamiento de esa manera. Por tal razón, tengo que amarlo a él y no al mundo. Pero tampoco fue algo de ese momento. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Desde el principio Dios le dejó claro al pueblo de Israel, el objeto de su amor no debe ser otra cosa que no sea Dios. Esa es la esencia de este mandato. No debe existir nada ni nadie que pueda robarse lo que es de Dios. Quizás alguien se pregunte, entonces, ¿no debo amar a mi esposa, a mis hijos, a mi prójimo? Como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Por el contrario, cuando comenzamos a amar a Dios, entonces amo adecuadamente a mi esposa, a mis hijos y a mi prójimo. No puede ser al revés. Nunca amarás bien a tu esposa hasta que no ames a Dios. Nunca amarás bien a tus hijos hasta que ames a Dios. Nunca amarás bien a tu vecino hasta que no ames a Dios. A Dios, y esto tiene que quedarnos claro, yo no lo amo por sentimientos o emociones. Pero antes de que me tiren la piedra y bajen el micrófono, los sentimientos están, las emociones están, pero no son la base de mi amor por Dios. ¿Cómo yo puedo entonces expresarle mi amor a Dios? Dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 14, versos 15 y verso 21, lo siguiente: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me le manifestaré a él. En este contexto, guardar no es poner bajo llave. En este contexto, guardar es obedecer. Es decir, que cuando yo obedezco lo que Dios dice en su palabra, le estoy diciendo, te amo. No es un asunto complejo. El evangelio no es difícil. Nosotros somos los que complicamos la cosa. Usted quiere amar a Dios, obedézcalo. Y créame, ahora que yo soy padre, entiendo perfectamente, o mejor, entiendo mejor lo que es ese aspecto del amor. Mis hijos no se imaginan cómo yo me siento cuando ellos me obedecen. No tienen idea. De hecho, ninguno de los hijos que están sentados aquí tienen idea lo mucho que significa para sus padres cuando ustedes obedecen. Se lo digo porque reflexionando ahora como padre, si yo realmente hubiese obedecido más y hubiese prestado más atención a mi padre y a mi madre, yo les hubiese demostrado más que los amo. Más que darle cualquier ayuda que le pueda dar ahora. Hijos que están aquí, sus padres quieren saber que ustedes los aman. Les gusta que ustedes lo tengan presente, que le den regalos, que estén ahí. Créanme, a nosotros los padres nos gusta eso. Pero cuando obedeces, eso es otro mundo. Eso es otra dimensión de amor. Y no te imaginas cómo tu papá y tu mamá se sienten cuando tú obedeces sin pensar en otra cosa que seguir su criterio y no el tuyo. Si eso soy yo, imagínense Dios que nos dice, confía en mí. Es impresionante. El creador de los cielos y la tierra, el que sostiene todo con el poder de su palabra, nos dice, confía en mí, y nosotros dudamos.
Nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros decimos, Señor, eso no es posible. Tienes que amarme a mí. Señor, es que tú sabes que hay tantas cosas en este mundo, que yo soy tan débil. El mandato de no amar al mundo es un mandato implícito que nos dice que debemos amar a Dios. Y eso nos lleva a nuestro punto número 2. Ya que tenemos un mandato, hay una razón de ese mandato. Si alguien ama al mundo, dice el resto del verso 15, el amor del Padre no está en él. Una cosa va con la otra. El hecho de que no ames a Dios significa que el amor del Padre no está en ti. Suena duro, suena fuerte, pero es la verdad. Y fijémonos que la Biblia nos dice, el que ame más a Dios que al mundo está más o menos bien, le ha ido bien, se puede hacer algo con él. No, es como blanco y negro. Lo que me dice es que el que ama al mundo no ama a Dios. Si estamos amando al mundo, estamos diciéndole a Dios, Señor, tu amor no me interesa. El mandato lo que está buscando es que yo entienda cuáles son mis prioridades. Fíjense lo que dice el comentarista Matthew Henry sobre esta porción. Las cosas del mundo pueden desearse y poseerse para los usos y propósitos que Dios concibió. Y hay que usarlas por su gracia y para su gloria. Los creyentes no deben buscarlas ni valorarlas para propósitos en que el pecado abusa de ellas. Yo no puedo perseguir las cosas del mundo como los no creyentes lo hacen. Yo no puedo gastar mi dinero como el mundo lo gasta. Yo no puedo consumir como el mundo consume. Yo no puedo invertir como el mundo invierte. Yo no puedo divertirme como el mundo se divierte. Yo no puedo sentirme realizado como el mundo dice que debe ser realizado. Yo no puedo educar a mis hijos como el mundo educa actualmente, para que ellos quepan en la sociedad. Mis hijos no tienen que caber en la sociedad. Tienen que sentirse incómodos porque este no es su mundo. No fueron creados para este mundo. Yo no puedo amar a mi esposa como el mundo me dice que yo debo amarla. Esa es una observación a las jóvenes que se van a casar. No esperes el príncipe azul del mundo en la iglesia, porque no lo vas a encontrar. Porque el príncipe azul en el cuento de hadas piensa en él todo el tiempo. Piensa en su belleza, piensa en su dinero, piensa en su estatus, piensa en él. Y a los jóvenes, no esperen una princesa del mundo aquí en la iglesia, porque la princesa del mundo piensa en ella, en su físico, en su estética y todo lo demás. Y si tú quieres eso en tu matrimonio, lo siento por ti. Vas a sufrir. No pide que Dios te confirme ese matrimonio, porque Dios no lo va a confirmar. Por más bonita que ella sea, por más bonito que él sea, no es así. Yo no puedo vivir como el mundo vive. Y esta escogencia de vivir para el Señor no es nueva. Josué le dice al pueblo de Israel antes de entrar en Josué 24:15, escojan hoy a quién van a servir. Estamos aquí delante, ya yo los traje ante el pueblo. Ustedes van a conquistar la tierra que Dios le ha prometido. Escojan ahora. Jesús mismo dijo en Mateo 16:24 que el que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Y algo que es bueno aclarar entre paréntesis, la cruz de Cristo no son problemas. La gente cree que la cruz son problemas. La cruz no es problema, la cruz es propósito. Jesús no fue a la cruz con problemas. Jesús fue a la cruz con un propósito de glorificar al Padre cada día. Por tal razón, mi llamado es a cada día glorificar a Dios en todo lo que haga, negándome a mí mismo.
El evangelio es una perspectiva de vida totalmente diferente a la del mundo y como vivimos confirma si realmente el evangelio ha crecido en nosotros o no. Lo que me gusta de esta porción del apóstol Juan es que no solo nos da el mandato, sino que nos da las razones y justificaciones por lo cual este mandato existe. Yo no sé ustedes, pero eso es gracia de Dios. Que podamos tener la explicación clara de lo que Dios quiere para nuestras vidas es gracia de Dios. Que tengamos el ejemplo perfecto de Cristo para poder vivir es pura gracia de Dios. Que no estemos solos, sino que tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros es pura gracia de Dios. Que seamos el templo del Espíritu Santo y que podamos amar a Dios es pura gracia de Dios. Por eso cuando la gente dice, yo siento que Dios no me ama, me gustaría decirle, ¿has mirado la cruz? ¿Te has detenido a ver la cruz? Si quieres saber si Dios te ama, mira la cruz. No hay manera de saber cómo Dios te ama tanto que no fuera en la cruz del Calvario. El apóstol nos da un mandato, nos da la razón, pero también nos da la justificación. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del mundo, sino de Dios. Esa es nuestra justificación. Donde Juan nos deja ver claramente que yo pudiera pensar que muchas cosas que yo creo que son de Dios, no lo son. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y me gusta que utiliza la palabra físico para que no pensemos que solamente es sexual. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo, y esa parte me dio duro a mí, el orgullo de nuestros logros y posesiones. La casa que tengo, el carro que tengo, el título que tengo, la familia que tengo, los hijos que tengo. ¿Saben qué? Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. El mundo solo ofrece emociones pasajeras. El mundo no ofrece nada que dure. Todo lo que el mundo ofrece es intenso, insaciable, orgulloso y lleno de vanagloria que no satisface. Lo triste del caso es que nosotros todos caemos ahí. Nosotros buscamos esas mismas emociones de tener mi carro 0 kilómetros, mi casa como yo la quiero, los hijos como yo espero, en el colegio que deseo, en la universidad que deben estar, para el trabajo que ellos se merecen. Hemos confundido la bendición de Dios con tener cosas. Miren este ejemplo triste. Quizás ha pasado en su casa, no sé. Eso pasaba en República Dominicana, no sé aquí. No tengo nada que ponerme y el closet lleno de ropa. Dejen de señalar, hermanos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El problema es nuestra abundancia. La nevera está llena y ¿saben qué decimos? Yo no quiero nada de ahí. No, yo quiero otra cosa. Estoy cansado de lo mismo. Imagino que los que se están riendo están diciendo gloria a Dios. ¿Saben por qué sé que ese es nuestro problema? Porque dudo que lo que estemos aquí nos levantemos mañana diciendo, ¿en cuál carro salgo hoy? Tengo 17 y no sé en cuál carro me voy a ir. O no sé en cuál de las camas me voy a acostar en el día de hoy. Tengo una cama grande, una cuadrada, una redonda. ¿En cuál me acuesto hoy? No sé. ¿En cuál de las habitaciones de la casa? No sé.
Y lo más triste del caso es que medimos nuestro éxito por la cantidad de cosas o experiencias o viajes que hemos tenido, como si eso nos validara delante de Dios y delante de la persona. No me malinterprete. Dios bendice. Dios nos da cosas. Dios permite que podamos experimentar las cosas, pero lo hace no para que yo busque las cosas, sino para que lo busque a Él. El objetivo no son las cosas, sino el dador de la vida. Ya lo dijo Cristo. Su Padre que está en los cielos sabe que tiene necesidad de las cosas en Mateo capítulo 6. Y como sabe que tiene necesidad de las cosas antes de que ustedes la pidan, el mensaje es en el 6:33, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Necesitas algo? Sí, Dios lo sabe, búscalo a Él. Claramente a Dios no le molesta darnos las cosas. El problema no está en que Dios nos dé, el problema está en el lugar que nosotros colocamos esas cosas que Dios nos da. No puede ser una bendición, un trabajo o un negocio que te impida servir en la iglesia y congregarte. Eso no es bendición de Dios. Por más bien que te esté yendo, por más bien que tengas éxito, eso es Satanás vendiéndote la idea envuelta en que ahora Dios te ha bendecido para eso. No, Dios no te va a bendecir para sacarte de su presencia. Dios te va a bendecir para traerte a su presencia. No es una bendición que tu familia, tus hijos no compartan contigo porque tú estés ocupado buscándole a tus hijos y tu familia un mejor futuro. Eso no es bendición de Dios. Tampoco es que puedas comprar una casa de $500,000 o un carro de $45,000 y tener una buena comida y te cueste dar $35 por una Biblia porque te la encuentras cara. Es penoso que nuestros hijos tengan el último iPhone 14 y no tengan una Biblia en su casa. Estamos amando al mundo. Y le enseñamos a nuestros hijos que tienen que amar también al mundo. No es una bendición que puedas ahorrar y tener esfuerzo para las cosas terrenales, pero no puedas levantarte media hora antes de tu rutina diaria para orar y leer la Biblia porque estás muy cansado. No es bendición. Es un asunto de prioridades. La justificación de Dios es clara. Este tipo de vida que el mundo nos ha vendido y que hemos comprado no viene de Dios. El evangelio debe moldear cómo gasto, cómo vivo, cómo educo, cómo estudio, cómo ayudo y etcétera, etcétera, etcétera. Juan nos da un mandato y nos da la razón y la justificación. Y por último nos da la promesa para que entendamos que no es algo al azar. De hecho, si usted mira todas las leyes que Dios da y todos los mandamientos tienen una promesa detrás. La promesa o esperanza está en el verso 17. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan nos asegura que mientras el mundo pasa, en Dios hay permanencia. Vivir la voluntad de Dios me da una perspectiva de eternidad. Tenemos que recordar que este mundo pasa. Los sueños pasan, las pasiones pasan, los anhelos van a pasar, pero Dios se va a mantener firme todo el tiempo y todo el que hace su voluntad permanecerá con Él. Es un asunto de valorar, es un asunto de perspectiva. Por un lado está la euforia del momento, lo que voy a gozar, lo que voy a disfrutar, lo que voy a tener, versus lo glorioso que será ver a Cristo en mi vida. ¡Wow! Nada se compara con eso.
No podemos estar viviendo para el ahora. El ahora pasa. Por eso el apóstol Pablo dice, esto es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven porque son pasajeras, sino las eternas. El mundo te dice, vive que la vida es una sola. Usted ha visto qué disparate más grande es ese. Vive que te lo mereces. Vive porque solo te vas a llevar lo que vivas aquí. Oigan eso. Vive porque para eso tú trabajas. Vive porque nadie lo va a vivir por ti. Usted puede agregar más cosas, pero ¿saben qué? Cuando Dios ve ese estilo de vida desde su perspectiva, Dios dice, eso está tan vacío. Dios ve esa vida y lo que dice es, te hace falta Cristo. Eso no es vida, Cristo es vida. Eso no es vivir, eso es caminar a tu muerte. Cristo es vida. Eso no es disfrutar, eso es amargarse. Cristo es vida. Eso no es trabajar, eso es desgastarse. Cristo es vida. ¿Por qué? Porque tu propósito no está en nada de eso, está en Cristo. Tu vida no está destinada para este mundo, sino para una eternidad con Cristo. Es por eso que Juan nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ajustemos el lente de nuestra vida, examinemos nuestro corazón y vamos a Dios en arrepentimiento. Dios no espera que seamos perfectos. Él espera que tú entiendas de que necesitas a Cristo para ser perfecto. Y el proceso de santificación en tu vida te llevará cada día más a parecerte a Cristo hasta que llegues a la eternidad que Dios te tiene preparada. Concluyo con esta historia. La escuché de un pastor a quien admiro y respeto mucho. Y entiendo que nos mostrará cómo podemos perder por momentos la perspectiva correcta de nuestras vidas. Y cuando eso pasa, nuestra vida se pone amarga. Esta es una historia real. Una pareja de ancianos misioneros había estado trabajando en África durante años y regresaban a la ciudad de Nueva York para jubilarse. No tenían pensión. Su salud fue quebrantada. Estaban derrotados, desalentados y temerosos. Descubrieron que tenían reservas de viaje en el mismo barco que el presidente Teddy Roosevelt, quien regresaba de una de sus expediciones de caza mayor. Nadie les prestó mucha atención. Vieron la fanfarria que acompañó a la comitiva del presidente con pasajeros tratando de vislumbrar al gran hombre. Mientras el barco avanzaba por el océano, el anciano misionero dijo a su esposa, algo anda mal. ¿Por qué deberíamos haber dado nuestras vidas en servicio fiel a Dios en África durante estos años y nadie se preocupa por nosotros? Aquí este hombre, refiriéndose al presidente, regresa de un viaje de caza y todo el mundo hace mucho por él, pero a nadie le importamos un bledo. Esta se parece a mi esposa. Querido, no deberías pensar así, dijo su esposa. Y este soy yo. No puedo evitarlo. No me parece bien. Cuando el barco atracó en Nueva York, una banda esperaba para saludar al presidente. El alcalde, dignatarios estaban allí, los periódicos estaban allí viendo todo lo que está pasando, pero nadie se dio cuenta de esta pareja de misioneros. Se escabulleron del barco y encontraron un apartamento barato en el lado este de la ciudad con la esperanza de ver al día siguiente qué podían hacer para ganarse la vida en aquella ciudad. Esa noche, el espíritu del hombre se quebró. Le dijo a su esposa, no puedo con esto.
Dios no nos está tratando justamente. Su esposa respondió: ¿por qué no vas al dormitorio y lo hablas con él? Poco tiempo después, salió del dormitorio el Señor, pero ahora su rostro era completamente diferente. Su esposa preguntó: querido, ¿qué pasó? El Señor lo arregló conmigo, dijo. Le dije lo amargado que estaba de que el presidente recibiera este tremendo regreso a casa, cuando nadie nos recibió cuando regresamos a casa. Y cuando terminé, parecía como si el Señor hubiese puesto su mano sobre mi hombro y simplemente me dijera: es que aún tú no has llegado a casa. Aún no te puedo recibir porque esta no es tu casa. A nosotros nos espera algo glorioso, maravilloso, que este mundo no puede entender. Cualquier cosa que este mundo pueda dar, no podemos compararlo con el amor majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que tener es la perspectiva de que en este mundo, nuestra vida no es para este mundo. Y cierro con los versos del capítulo 3 de Primera de Juan, del verso 1 al 3. Miren con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. La perspectiva de la vida cristiana tiene que estar puesta en la eternidad, no en lo terrenal. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y misericordia. Señor, somos humanos, lo sabes, pecamos, lo sabes, y fallamos. Es probable que algunos de nosotros, los que estamos aquí, hayamos perdido la perspectiva de la vida, hayamos caído en el juego del mundo de vivir con la expectativa del mundo. De entrada te pido que nos perdones. Nos perdones porque hemos creído una mentira en vez de la verdad. Te pido que nos perdones y nos limpies de nuestros pecados. Y que nos ayudes a vivir una vida que te honre y te agrade a ti, recordando que este no es nuestro mundo. No fuimos creados para aquí. Nuestro tesoro está en los cielos, no aquí. Tú eres más glorioso que cualquier cosa que pueda ocurrir en esta vida. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Y si hay alguien que aún no te conoce, que ha escuchado este mensaje y por tu espíritu ha entendido que lo que está viviendo es una falsedad, que tu Espíritu Santo toque su corazón y que él pueda venir o ella pueda venir a tus pies a la verdadera vida. Que pase de muerte a vida en Cristo. Te lo pedimos, Señor. Yo no voy a pedir que nadie pase para nada, pero que cada uno, si ha aceptado a Cristo, ore en su corazón. Y luego de que ores, pidiéndole perdón al Señor por tus pecados y reconociendo a Cristo como tu Salvador, lo confieses a alguien. Confiésalo. Si has creído en tu corazón, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y si te has dado cuenta de que
te pareces mucho al mundo, es tiempo de que te arrepientas también y le pidas perdón al Señor y reorientes tu vida al verdadero propósito que es Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, iglesia.